Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 al versículo 11. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 al 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Nótese, como corona. No dice que tenían corona, sino que el aspecto era como coronas de oro, tipos de lumbre del sol. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones que están en este momento aquí y a los que se nos están uniendo en las redes sociales. Asimismo, reprendemos todo demonio que se trata de infiltrar en este momento, en esta transmisión, a nuestros miles de hermanos que están en las redes sociales, a quererles robar el mensaje. En el nombre de Jesús reprendemos a esos demonios para que no roben la palabra a las almas que se están uniendo en este momento. Bendice, Señor, tu palabra y que no regrese a usted vacía. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso de bienvenido a los miles que se nos están uniendo en este momento. España, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, México, Italia, que han escrito en este momento, se nos están uniendo. Así es que un saludo para todos ellos en el nombre del Señor. Pueden sentarse. Los demonios del abismo. Debo de aclarar que lo que vamos a hablar en cuanto a relación a esta pandemia también, no necesariamente queremos decir que es exactamente estos demonios, sino que lo que vamos a ver que esta pandemia o este virus, estos virus, porque no es uno, es una familia de 39 virus que una vez que entran al cuerpo se forman en una forma alineada, en forma de círculo como el sol, y es por eso que se le llama coronavirus. Y queremos aclarar entonces que lo que vamos a ver es increíblemente e impresionantemente la similitud de estos demonios que vamos a hablar con el procedimiento de estos virus, que sin lugar a duda, como vamos a ver en algún momento, no hay duda que aquí hay, como se dice allá en nuestra Centroamérica, mano negra. En este caso, del mismo mundo de las tinieblas, como lo vamos a expandir. Entremos entonces hablando el pasaje que leímos. Es muy importante hacerle una reseña rápida antes de profundizar. Dice que al ángel del abismo se le dio, dice que vio un ángel, perdón, esto se refiere a Satanás. Dice que este personaje baja hace unos 2 domingos atrás, o un domingo, 2 domingos atrás. Estuve predicando en la iglesia el Divino Redentor, un tema profundo, pero profundo, que se llamó
el segundo cielo. Esa mañana, por la magnitud o el deseo de la gente de saber, tuvimos altas personalidades en la Iglesia del Divino Redentor del mundo político, incluyendo congresistas que querían escuchar ese tema sobre los personajes o los seres vivientes del segundo cielo, y que el día de ayer ya se dio el informe de parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, donde nos dejaron otra vez en el limbo. Dijeron que hay 147 casos de video que no tienen respuesta de qué son esos misteriosos avistamientos. Pero que mañana en el culto de las 5 de la tarde vamos a hablar sobre la batalla del arrebatamiento. Vamos a ahondar un poquito. Pero dice que en esa batalla que se va a dar en el segundo cielo, ese ángel va a ser expulsado a la tierra. Y al ser expulsado dice que se le da la llave del pozo del abismo. ¿Qué quiere decir la llave del pozo del abismo? Anoche en esa vigilia histórica, porque ya no estábamos acostumbrados a ver esa vigilia con cantidad de gente como la vimos anoche. Anoche hablábamos que en este libro, Israel al filo, tocamos el tema de la ley permisiva de Dios. Y cuando se escucha decir que se le dio la llave del pozo del abismo, eso quiere decir que a pesar de que este personaje que se conoce como Hasatán en hebreo, a pesar que este personaje tiene control de todo el sistema político, militar, comercial, todo, por eso es el asunto del que vamos a hablar en la mañana, la marca de la bestia, el sistema de la moneda. Nos están llevando psicológicamente, hablábamos anoche, a una moneda electrónica. Necesitan utilizar a alguien que tenga super publicidad. Hablábamos anoche de este impresionante joven extraordinario de El Salvador. Y entonces, a pesar de que tiene todo, hay cosas que él no puede hacer si no se le da permiso. Y uno de ellos es ese misterioso pozo del abismo. Ese pozo del abismo ha estado cerrado. Hay un estudio profundo, que lo tenemos en DVD. El estudio es profundo. Es este: Arcángeles y Serafines, donde hablamos en profundidad esa rebelión que se dio en el cielo. Esa rebelión en el tercer cielo, Shamayim en hebreo, cuando todavía no existían los seres humanos. En esa rebelión, como explico allí, se dieron diversidad de jerarquías angelicales, de las diferentes jerarquías angelicales. Diversidad de esos grupos de jerarquía se unieron a esa rebelión. Estos seres inteligentes, porque son seres inteligentes, fueron expulsados del tercer cielo. Pero hubo un grupo, que es lo que explico en el tema del segundo cielo. Lo recomiendo que lo busque en nuestro canal Antonio Bolaines Oficial. En el segundo cielo, entre todos los personajes que fueron expulsados, hubo un grupo que no se les permitió ser sueltos. Hay diversidad de seres que están sueltos. Algunos se les conoce como demonios, y hay diferentes ramificaciones. Y están los otros que se conocen como los habitantes del segundo cielo. Y después están los gobernadores de las tinieblas, que los que manejan el clan del todo el sistema político jerárquico de la tierra, y que por supuesto necesitan seres humanos, y que más adelante vemos imagen de lo que hablamos en profundidad anoche sobre los famosos Illuminati. Pero hay un grupo que no se les permitió ser suelto. En el tema Arcángeles y Serafines explico por qué. Según lo que se conoce, entre todas las jerarquías angelicales que hay en el cielo, hay un grupo de jerarquía
que son seres angelicales, cuyo trabajo ministerial en el cielo, servidores, que es lo que significa, es la administración del Espíritu Santo. Se les conoce como ángeles de fuego, porque son los que están en la parte más profunda del fuego de Dios. Esos seres angelicales se les llama serafines. Por lo que se sabe y por la palabra profunda que utilizó Jesús, y que tristemente, lamentablemente, las últimas traducciones, incluyendo la del 60, decidieron borrar, no porque cometieron un error, simplemente porque muchas veces las traducciones no lo hacen porque ellos consideran en su momento que ese pasaje no lo van a entender si se traduce tal como es. Y no olvidemos que muchísimos de nuestros traductores se les olvida que la ciencia, el avance de la ciencia es parte de este sistema. Y entonces decidieron no traducir esa última parte, excepto en la de Reina Valera 1909. Ahí se quedó igual. Donde dice Jesús, dice: a toda persona que blasfemare contra el Padre o aún contra el Hijo, se le será perdonado. Pero la blasfemia contra Ruach Kodesh, contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado. Y dice el original: ni en el distante pasado, que es donde Reina Valera 1900 dice, la gente no va a entender esto. ¿Qué quiere decir distante pasado? Es que mejor no lo ponemos. Pero porque como está escrito en hebreo, en Mateo, inmediatamente el israelí se entiende. Cuando lo lee dice: distante pasado. En el hebreo quiere decir un pasado cuando los humanos todavía no existían. Dice Jesús: ni en el distante pasado. Quiere decir que hubo una blasfemia antes que los seres humanos existieran. Esa blasfemia tuvo que haber sido en esa rebelión en el cielo de esos serafines que se rebelaron contra el Espíritu Santo. Y por haberse rebelado contra el Espíritu Santo, fueron enviados a prisiones eternas. No se les ha permitido ser sueltos junto con otra cantidad de demonios, de personajes. Deben de ser demonios de una malignidad sin precedentes. Y algunos de esos demonios, multitudes por cierto, van a ser sueltos, pero en el periodo de la gran tribulación. Es el momento cuando se abre el pozo del abismo, donde también están dos demonios de alto calibre. Profundizo con todo respeto ese tema en este libro, Camino al Falso Profeta. Son dos demonios de altísima jerarquía, que el único que está por encima de ellos es únicamente Satanás. Después de Satanás, estos dos demonios están por encima de todos los demonios. Y a pesar de que están encadenados en el pozo del abismo, es tan fuerte la influencia de estos dos demonios que desde el abismo manejan todavía, incluyendo el sistema político y el sistema religioso. A uno se le llama el demonio del anticristo y al otro se le llama el demonio del falso profeta. Ambos van a ser sueltos también en la gran tribulación, y ambos se van a encarnar en el elegido, es decir, un ser humano elegido para ellos, un líder religioso que ineludiblemente va a ser, por todas las características, es el Vaticano. Uno de esos líderes, cuando él salga del pozo del abismo, se encarnará en ese líder religioso, y el otro se encarnará en ese elegido que ya tiene para ser el anticristo.
Pero lo que quiero llegar es a esto. Cuando ese ángel del abismo, Satanás, se le da permiso, lo que dice que él no puede abrir ese pozo cuando le da la gana, sino hasta que la ley permisiva de Dios lo permite, el tiempo de Dios. Se le da permiso de abrir el pozo del abismo. Y al abrirlo salen una multitud. ¿Por qué Juan utiliza la palabra langostas? Las langostas, esos animales que en realidad tienen un aspecto feo. Entonces él está utilizando lo que el pueblo en ese momento conoce en aquella época, la palabra langostas. Pero por supuesto está hablando de seres espirituales. Dice que esas langostas, esos demonios, dice, eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Es decir, estos demonios salen con furia y con prisa. ¿Qué quiere decir prisa? Que se van a expandir a una velocidad extraordinaria sobre todo el planeta Tierra. Eso es lo que quiere decir batalla, listo para batalla, es decir, una expansión a alta velocidad. Debo declarar para los detractores, no estoy diciendo en este momento que el coronavirus son ellos, pero lo que sí es que analicemos seriamente que esta pestilencia del coronavirus tiene una semejanza impresionante con ellos, lo que quiere decir que si no son ellos, entonces lo que viene es peor de lo que estamos experimentando. Pero sigamos. Dice, y tenían como coronas de oro. ¿Por qué dice corona de oro? Dice tenían, no dice que tenían corona. Nótese, vuelva el énfasis. No dice que tenían coronas, sino que el aspecto que traían eran como coronas de oro. ¿Por qué le dice oro? Porque cuando el destello, cuando se da el destello del sol en forma de eso, tira color oro. Ahora, lo vamos a ver más adelante. Impresionante esa semejanza. Dice, sus caras eran como caras humanas. ¿Por qué? Porque el ataque específico de estos demonios no va a ser estructuras, no va a ser el sistema geológico, y no va a ser el sistema biológico vegetal, sino el ataque específico va a ser seres humanos. Seres humanos. Dice, como coronas de oro. Tenían cabellos como cabello de mujer. Los expertos, y lo digo en el libro en profundidad, eso dice que ellos posiblemente antes y mayor fuerza, como tocamos en profundidad lo que ya creemos que está pasando en el segundo cielo, se va a desatar un espíritu incontrolable de pecado contra la naturaleza. Lo que quiere decir que van a desatar una depravación inmoral, haciendo que el hombre se parezca a una mujer y viceversa, que una mujer se quiera parecer a un hombre. Va a ser un ambiente feo, que es el ambiente que estamos notando en los últimos 10 años y más desde el 2015 para acá. En nuestra nación, en los Estados Unidos de América, cuando se aprobó por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, manejado por 9 jueces, 5 de ellos republicanos y 4 demócratas. Es decir, que esa ley no es responsabilidad de un solo partido, sino que fue responsabilidad de los 2 partidos. Aprobaron, y a partir de ese momento los padres tienen enormes preocupaciones por la educación futura que ya se está ministrando a nuestros niños en las escuelas. Hay preguntas que posiblemente van o le están llegando ya a los niños a las casas, como: mamá, ¿qué significa ideología de género? Cosas incoherentes. No existe ideología de género. Lo que existe es ideología biológica.
La ideología biológica dice que existen dos, un hombre y una mujer, que una mujer es la que reproduce, es la que da a luz a la reproducción de un ser humano. Pero bueno, y hemos entrado en esa confusión. Pero no toditas las naciones han aprobado esto. Los países musulmanes, que increíblemente, a pesar de que no compartimos la religión de esta gente por múltiples razones, con todo y eso ellos están levantando la bandera total y absolutamente en contra de esto. En los países demócratas la batalla es terrible. Algunos países chiquititos como en Centroamérica están sucumbiendo, como el caso de Costa Rica, que fue el primer país de Centroamérica que sucumbió, y que ahora en Costa Rica, cuando nace un niño, ya no se puede poner en la partida de nacimiento que es varón o que es mujer, sino que se debe de dejar en blanco. Qué enorme incoherencia la que estamos viviendo. Qué confusión. Entonces muchos expertos en la escatología están hablando esta similitud de lo que se habla de estos personajes que salen del infierno. Y sus dientes eran como dientes de leones, es decir, un sistema desgarrador, detractor. Los expertos están diciendo que la manera en que se puede acomodar, hablando en el sistema espiritual, serían las redes sociales. Las redes sociales están haciendo un daño terrible, incluyendo a los propios evangélicos, quienes lamentablemente no estamos buscando la sabiduría del Espíritu Santo para usar las redes sociales, y que podríamos darle un uso impresionante a esas redes sociales, que podríamos, Dios mío, si estuvieran los cristianos del primer siglo, estuvieran los apóstoles y el apóstol San Pablo en este momento, estarían dándole un uso brillante a las redes sociales, es decir, compartiendo la bendita y gloriosa palabra de Dios con todos los niveles. Pero no, nuestros propios evangélicos en su mayoría están usando las redes sociales para agarrarse a garrotazo entre ellos mismos, desbaratarse, destruirse sin misericordia. Anoche hablábamos de un grupo de centroamericanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos aquí mismo en Estados Unidos, que son felices dándole like a un pastor de origen, un pastor que está en Guatemala, porque el elemento habla palabras vulgares, pero vulgares. ¿Cómo es posible que los evangélicos estemos dando cuando la Biblia dice que ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca? Nuestros propios cristianos están siendo como dientes de leones, devoradores. Cuando un cristiano cae, y lo que es más, cuando un pastor cae, porque todos son seres humanos, y en lugar de ayudar a ese pastor para que se restaure, le caen como leones hambrientos. Esos leones que tienen 8 días de no comer, como en el caso de Daniel. O sea, cuando cae un pastor, los propios evangélicos en las redes sociales le caen como leones hambrientos de 8 días, le caen para terminar de desbaratar a ese pobre pastor. Cristo vive. Porque a los cristianos se les olvidó que existe la restauración en el Señor. Que la palabra del Señor dice: si 7 veces cayera el justo, 7 veces le restaurará Jehová. Si se humillare, por supuesto, si se humillare. Si se humillare. Ahora, si los propios cristianos somos crueles y despiadados para darnos garrotazo entre nosotros mismos, ¿cómo crees que está el mundo? Dígame por favor, ¿cómo está el mundo? Usando las redes sociales. Impresionante.
Tenían corazas como corazas de hierro. O sea, son destructibles. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de la batalla corriendo para la batalla, lo que le dije al comienzo. Es decir, estos demonios van a operar a una velocidad extraordinaria. Nótese que todas las enfermedades, múltiples de enfermedades, todas las enfermedades están vinculadas a los demonios. ¿Por qué cree que los cristianos creemos en la sanidad? ¿Por qué cree que los cristianos creemos en orar por los enfermos y reprender esas enfermedades en el nombre de Jesús? Lo que quiere decir que estos demonios que van a salir del pozo del abismo van a desatar una andanada, pero andanada de pestilencias. Perdón, cito las palabras de ese científico de la NASA aquí en mi libro, cito las palabras de él aquí para mi libro. Cuando él dijo 2017, el libro sale en 2018, dice esas palabras: la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, dice él. Luego sigue diciendo, dice el infierno, oigan bien lo que él dice: el infierno está a punto de ser destapado. Santo Dios, ¿por qué dice este científico esa palabra citadas aquí en mi libro? Pero cito la tercera palabra de él, o la tercera expresión, y dice virus mortífero. Mire lo que está diciendo, 2017 para mi libro. Él dice virus mortíferos están a punto de ser sueltos. ¿Sueltos? ¿Acaso tiene que ver también con el impresionante pasaje de Job? Cuando dice Job, porque tú, Altísimo, has conservado en los grandes glaciares millones de millones de millones de virus, los cuales serán sueltos en el día en que tú vas a litigar con las naciones. El mismo científico dice en mi libro, millones de virus están a punto de ser sueltos con el cambio climático y el descongelamiento de los grandes glaciares. Santo Dios. Dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres. Oiga bien, todos los centroamericanos que están aquí y posiblemente los que son mexicanos del lado allá de Chihuahua, pero los centroamericanos aquí, en algún momento, los adultos que estamos aquí, en algún momento, ya sea niño o viejo allá en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en algún momento fuimos picados por un alacrán, o sea, escorpión. Y todos no olvidamos ese terrible dolor que produce la picotada de un alacrán. Terrible dolor, un dolor de cabeza impresionante. ¿Cuáles son las características de esta pandemia que vamos a entrar? Hable usted aquí mismo con múltiples de hermanos que gracias a Dios salieron adelante en ese contagio, pero toditititititos ellos le van a contar de esos intensos y terribles dolores de cabeza, de esos terribles. Y vamos a ver algunas imágenes de eso más adelante. Solo estoy dando una entrada ahorita, una idea que nos da esa imagen de estos demonios. Me llama la atención. Hay un hombre que a partir por esta causa de esta pandemia tuve el privilegio de conocerlo. Yo vivo allá en el área de McAllen, Texas, y en ese condado tenemos en plena pandemia se nombró a un doctor, un médico,
Este médico, el doctor Meléndez, de origen puertorriqueño, no se declara cristiano, pero impresionante. Porque cuando he estado hablando con él en persona, él me dijo, porque él es sobreviviente de esta pandemia, y él me dijo esta palabra. Le dije, es una bendición que usted haya sobrevivido a esto con lo que me contó. Y me dijo el doctor, me dijo, no tengo duda, me dijo, así, porque él se declara católico, pero mire qué tremendo. Eso quiere decir que Dios lo está tocando. Me dijo, no tengo dudas, Antonio, me dijo, no tengo dudas de que el Señor me está dando una segunda oportunidad. Para que un médico y el director del COVID para todo el condado diga eso, solo le está dando lo que significa esto. Uno de mis amigos, el doctor JJ, lo entrevista, este periodista, y están hablando sobre el COVID y le dice el doctor J, doctor, le dice, hábleme de la forma en que opera este virus y por qué la palabra corona. Vamos a regresar después aquí, quiero buscar aquí esta imagen. ¿Por qué la palabra corona? Y viene él y le dice, la razón de la palabra corona es porque el virus, que es una familia de 39 virus que se multiplica rápidamente, una vez que entran en el cuerpo humano, e inmediatamente se organizan en forma disciplinada. Todos los médicos se quedan, ¿cómo se puede decir la palabra? O sea, impactado del proceder de este virus, se forman en una forma disciplinada, en forma de corona, de ahí el nombre corona. Una vez que se forma en forma de corona, se formaron en forma de corona, dice, desatan como cuchillos, como navajas, y comienzan, pero de una forma terrible, que vamos a ver más adelante, a tasajear los pulmones, las células del corazón, los riñones y el cerebro. O sea que son específicos. No cabe duda que esto es algo, por eso es muy peligroso para la gente condenar a nuestros médicos, salir a condenar a nuestros médicos y a nuestras enfermeras, porque ellos mismos están, ¿cómo se puede decir?, desconcertados frente a un tipo de enfermedad del cual los deja completamente desconcertados por el proceder, digamos la palabra, inteligente. Acuérdense del tema que estoy tocando en mi canal Antonio Bolaño Oficial, Segundo Cielo, seres inteligentes. Esos espíritus que operan inteligentemente son demonios. Por eso nos llama la atención de este virus. El virus, nótese, quiero volver a recalcar para los detractores, no estoy diciendo que el capítulo ya está, no, es la similitud de operar. Y oí una gran voz que salía del lugar Kadosh, es decir, lugar santo, decir a los 7 malachim, es decir, ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yahweh. Así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y aparecieron úlceras, nótese, pestilentes, ¿qué quiere decir? Altamente contagiosas. ¿Por qué constantemente tenemos que lavarnos la mano? Díganme, ¿por qué?
¿Por qué constantemente tenemos que echarnos gel o alcohol en las manos? ¿Y por qué se usa cubreboca? Porque estamos frente a una pandemia altamente contagiosa. Oiga bien, altamente contagiosa. La razón: ¿es posible al estilo popular de nosotros los centroamericanos? Aunque aquí hay muchísimos mexicanos, ¿verdad? Pero al estilo que nosotros los centroamericanos decimos. Son dichos de nosotros, igual que los mexicanos tienen sus propios dichos también. En que esta cosa hay mano negra, dicen allá en Nicaragua. ¿Es posible que hay mano negra en esto de ese virus? Anoche la gente que estuvo en la vigilia, hablamos porque no se estaba transmitiendo en profundidad. Y tenemos fuertísimas razones para creer que los Illuminatis están detrás de todo esto, o popularmente conocidos como los del nuevo orden mundial. Las evidencias que mostramos anoche es la misma moneda del dólar americano. El billete de A20 doblado a la cara del presidente hacia abajo, abiertamente se ve usando el cubreboca y a los lados 2020. ¿Cómo es que esta moneda, que también doblado en forma de conito, aquí como lo ve, aparecen las torres gemelas quemándose de arriba para abajo? ¿Cómo es que la cora o la moneda de 25 centavos de enero del año pasado, porque salió en enero del año pasado, aunque desde diciembre de 2019 ya no las estaban dando, cómo es que la cora de el 2020 aparece con ese símbolo? ¿Y qué es lo que se ha dicho, por ejemplo, el controversial expresidente Donald Trump, que siempre estaba diciendo el virus chino? Pero no lo estaba diciendo simplemente por decir chino, sino que lo que estaba dando a entender es esto es gato encerrado. En otras palabras, lo que le estaba diciendo era, lo que decía el presidente Donald Trump es: yo creo que esto hubo mano negra. Y se fue hasta el último minuto acusando a los chinos que habían sido partícipes de algo manipulativo en esto. Interesante, porque hoy unos cuestionamientos científicos de investigaciones, no solo se investiga Wuhan, ese laboratorio, sino que todos coinciden que hubo una mutación del murciélago con la serpiente. Es decir, que cruzaron este virus que antes de ser cruzado era un virus inofensivo. ¿Por qué? Porque todos los perritos de los muchachos que están aquí, todos ellos tienen el virus, pero inofensivo. Pero dicen los expertos hoy en día que ese mismo virus en el murciélago y ese mismo virus en la serpiente, en la víbora, es más agresivo y más contagioso. Le voy a dar un ejemplo. Los evangélicos, el pastor Miguel y los pastores que están aquí tienen experiencia de liberaciones, ¿sepan? Tienen experiencia de liberaciones. Una persona, un muchacho que antes de ser poseído por los demonios, o una muchacha que antes de ser poseída, que después de ser linda cristiana, se va y se mete en el mundo de liberalismo, depravaciones sexuales, adulterio y todo eso, y se posesiona de demonios. Antes de que esa persona se posesione de demonios, es una persona inofensiva. Pero ¿qué pasa, pastor? Pastor, ¿qué pasa cuando esa persona se posesiona? Se vuelve agresivo. ¿Qué pudo haber sucedido
si esos dos virus, el de el murciélago y el de la víbora, que por cierto son dos animales altamente, pero altamente vinculados con el satanismo, ¿qué pasaría si esos dos virus, que de por sí ya son agresivos, los mutuaran? El resultado es probable el que tenemos. Las estadísticas son dolorosas, duras en estos momentos. Dura porque hay muchas cosas que no, hay muchas preguntas que no tenemos respuestas sobre esta pandemia. Como lo que hablábamos anoche, que no se transmitió para hablar en más profundidad. Lo de Madonna, lo de las Olimpiadas del 2012, lo de la reunión de Bill Gates con gente de las Naciones Unidas en octubre del 2019, hablando de una vacuna. Este virus tiene una semejanza profunda con esos demonios que van a ser sueltos. Y si este virus tiene una semejanza con esos demonios y está feo lo que estamos viendo, santísimo Dios, para los que tienen planeado quedarse en la gran tribulación después del rapto, mejor alistemos la maleta y vámonos en el arrebatamiento de la iglesia. El resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún se volvieron de los que habían hecho con sus propias manos, y no dejaron de adorar a los demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, ni se volvieron de sus asesinatos, ni del mal uso de las drogas relacionado con lo oculto, ni la inmoralidad sexual, ni de sus robos. El Yaná, o sea, Apocalipsis 9, 20, 21. Esto lo hemos visto en vivo y a todo color en esta pandemia. Santo Dios, todavía tenemos remembranza nosotros de aquel 11 de marzo del 2020, cuando nos metieron aquella cuarentena y nos encerraron los 5 continentes, y nuestros aeropuertos parecían fantasmas, las calles como Times Square en Nueva York, daba hasta escalofrío verla vacía. Algo que nunca habíamos visto, como dijo el propio Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra. Dijo: en todos los años que llevo como líder mundial, nunca he visto algo semejante. Sí, es verdad. Uno dice: Dios mío, con eso era para que todititititita la humanidad cayera de rodillas, arrepentida, pidiéndole perdón a Dios. No sucedió eso. Los mexicanos, centroamericanos y suramericanos siguieron adorando con mayor fuerza a sus demonios, sacando a sus ídolos muertos. Nicaragua dándole honor en las calles, sacando calle por calle sus ídolos muertos que tienen que cargarlos. En Costa Rica alquilando helicópteros el mismo gobierno para andar el demonio que adoran allá en Costa Rica. Y así en Sudamérica, en lugar de decir: ¿sabe qué? Dejemos estos ídolos muertos y volvámonos a Dios, al Altísimo, al Dios Todopoderoso, al que nos puede solucionar este problema. No, se volvieron más fuertes hacia los demonios, y los espíritus de odio se desataron con toda la furia.
¿Qué dice las características de estos demonios? Dice, y tenían como coraza, listo para la guerra. ¿Qué se necesita para hacer una guerra? Paz, odio. Desataron. No es interesante que esta pandemia o estos demonios, estos virus, como le quiera llamar a usted, lejos de haber provocado que la gente se arrepintiera, no, se han desatado demonios de odio. Y no solamente demonios de odio, ese odio ha enfriado a los propios evangélicos. Multitud de evangélicos ya no se congregan. Enormes cantidades de iglesias chicas que nos duelen lo más profundo del corazón se nos han cerrado. O sea que esto que estamos viendo es infernal. Esto es del mismo infierno. ¿Sabía usted que en plena de esta pandemia se desató un odio, pero un odio infernal contra la comunidad judía? Pasó a un 40% de ataques antisemitas. Hablábamos con el rabino, qué interesante, hablando los que lo vivimos en carne propia, qué interesante que dos predicadores que tenemos orígenes, sangre judía, nuestro querido hermano Gary Lee y su servidor, fuimos objeto de un ataque sin misericordia, y todo relacionado hacia Israel, porque nos miraban vinculados con Israel. Dicen los expertos, el espíritu antisemita aún dentro de los cristianos disfrazados de cristianos, portales. Por ejemplo, hay un portal noticioso que anoche hablábamos allí de noticias. Qué interesante, dándole gran publicidad a los detractores que nos atacaban, aunque ellos usan, como dicen ya los servicios de inteligencia israelí, usan cosas de Israel, pero al mismo tiempo estimulan el odio contra cualquiera que comienza a lanzar mensajes contra el pueblo o espíritu antisemita. Demonio de odio. No olvide que la Biblia dice que quienes maldicen a Israel son malditos. O sea que hay demonios. Entonces, en medio de todo esto se desataron espíritu antisemita sin precedente. Si no, preguntémosle a la comunidad judía en Brooklyn, Nueva York. En plena pandemia los escupían, los agarraban, les quitaban su sombrerito negro. En los buses, en el metro, los insultaban. La comunidad judía en Brooklyn, Nueva York, lo vivió en carne propia hasta enero de este año todavía. Ataque durísimo contra ellos. Eso no se había visto, dicen, muchos años. Pero que en esta pandemia se despertaron esos demonios de odio sin precedente. Insisto con los cristianos en los dientes de león. Mucho cuidado con los portales. ¿Por qué cree que cuando estamos transmitiendo de nuestra página en vivo, como lo estamos haciendo ahora, siempre oro para reprender los demonios que se nos infiltran en las redes sociales? Porque empiezan a infiltrarse, ni siquiera le ponen atención a lo que está predicando, sino que comienzan a atacar. Es el mismo, es increíble la similitud de este espíritu de odio con el coronavirus y esos demonios que van a ser sueltos. Oiga bien, van a ser sueltos. Hay un dicho un poquito difícil de entender para los costarricenses que dicen: si por la víspera se saca el día. Nos da la idea. Si lo que estamos viendo es tan feo, ¿cómo será cuando estos demonios sean sueltos? ¿Quiere darse cuenta que si está haciendo planes de quedarse a la gran tribulación, piénsela dos veces, porque no lo va a resolver con el cubreboca? Ya vamos a llegar a eso.
Y en la mañana venimos más fuertes todavía. Y entonces un malaj poderoso, cogió una piedra del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar diciendo: con violencia como está la gran ciudad de Babel, será derribada para nunca ser encontrada de nuevo. Y el sonido de los arpistas y músicos, flautistas y trompetas nunca más será oído en ti. Y ningún artesano, ningún oficio será encontrado en ti. El sonido del molino nunca jamás se oirá. La luz de la lámpara nunca jamás brillará en ti, y la voz de tus matrimonios nunca jamás será oída en ti, porque tus mercaderes, oiga bien, mercaderes, los que se han vuelto multimillonarios en esta pandemia, los gigantescas tiendas, supermercados, esos se están barriendo con escoba la cantidad de dinero que ganaron. Las grandes compañías constructoras, me dicen los hermanos que trabajan en construcción, que hay materiales que le subieron el 200%. Los restaurantes de comida chatarra, que le pagan poquitita plata a los pobres muchachitos que trabajan ahí, todavía siguen cerrados con el cuentazo. No quieren dar, ¿por qué? Porque significa pagar gente que limpie y todo eso, y quieren ahorrarse ese dinero. Pero siguen vendiendo la hamburguesa barata como antes. No, les subieron exageradamente. Es decir, en esta pandemia los mercaderes, incluyendo los de la, ni se diga la superfarmacéutica, como dice un dicho, están haciendo su agosto antes de diciembre. Miren lo que dice aquí: porque tus mercaderes eran los más poderosos en la tierra, todas las naciones se engañaron con tu hechizo. Qué interesante, porque en esta pandemia nos tienen como hechizados. Como vamos a ver en la mañana, todo lo estamos haciendo como corderitos fieles. Nos pusieron un cubrebocas, que no estoy en contra, no, lo que estoy diciendo es que todo lo que va a haber en la mañana es un entrenamiento, nos están entrenando. Y obedecimos como corderitos. Dice: en ella fue encontrada, aquí está, en ella fue encontrada la sangre de los profetas. ¿A quiénes se identifican los profetas en este sentido, en este vocablo de Apocalipsis? Se identifica a los profetas como los predicadores, y con ellos la iglesia. Entonces aquí se identifica a la iglesia. Anoche hablaba que solamente en Nueva York, hablando de Estados Unidos, solo en Nueva York, más de 100 pastores hispanos, 100 siervos lindos, hombres lindos, predicadores preciosos, siervos preciosos, se nos fueron en esta pandemia en lo más profundo del dolor. ¿Por qué? Porque ni siquiera la iglesia se pudo despedir de su pastor, y ni siquiera el pastor se pudo despedir ni siquiera de su propia familia. Como el pastor José Luis, de una iglesia hermosísima en Long Island. El pastor era padre de 4 niños parapléjicos, 4 niños parapléjicos. Lo llevaron al hospital, lo entubaron, y sus 4 niños hasta hoy en día se siguen preguntando: ¿dónde está mi papá? Porque ni siquiera le pudieron hacer un sepelio a su papá.
Hablábamos anoche del pastor Emilio Cortés, que si bien es cierto, muchos evangélicos no compartíamos su doctrina liberalista, pero como quiera, estaba dentro del pueblo de Dios. Sale de Santa Rosa de Lima para Houston, Texas, en el mes de marzo del año pasado, junto con su esposa, sin imaginar que ese sería su último avión sin regreso. Enfermó en Houston, Texas, lo entubaron a él junto con su esposa. Como ya sabían ustedes el terror que había, ya vamos a ver imágenes. Lo enterraron en la misma noche en un lugar desconocido. Su esposa despertó 2 semanas después sin saber que su esposo, el pastor Emilio, ya no existía. Su iglesia en Santa Rosa de Lima hasta hoy en día llora al no haberse podido despedir de su pastor. En 2019 yo estuve predicando en una iglesia preciosa de las Asambleas de Dios. Era el presbítero de ese distrito. Murió el lunes en la mañana, y el día martes siguiente día su esposa. La iglesia perdió a sus 2 pastores en solo 2 días, sin poderse despedir. Pero no solamente la enorme cantidad de siervos que se nos fueron y se nos han ido y se nos siguen yendo. En Bolivia, más de 100 pastores. Uno de los superintendentes dijo: nuestros pastores, nuestros más de 100 pastores que se nos han ido, dijo, lo único que nos queda es que se nos fueron en la línea de fuego. ¿Qué quiere decir? Dice, murieron en la línea de fuego atendiendo a los enfermos del COVID. Pagaron un precio, pero murieron en la batalla. Murieron como soldados peleando en el Señor Jesucristo. En Cancún me decía el hermano Luémano, el presidente de la Alianza de Pastores de Cancún, me decía: hermano Bolaine, más de 22 pastores se nos han ido en Cancún. 22 pastores. En esta pandemia hemos perdido pastores sin precedentes, cantidades de pastores y cantidades de iglesias que ya no pueden abrir. Esto es diabólico, señores. Por eso estaba diciendo que esto es lo más parecido a esos demonios que van a ser sueltos. Y si hay mano negra, que es lo que más creemos, los de Illuminati, jugando hasta con la vacuna y todo esto, entonces ellos que están celebrando con creces porque toditititita, como vamos a ver en la mañana, toditititita, la humanidad está de rodillas frente a ellos y están celebrando porque se volvieron más millonarios de lo que ya eran. Ellos creen, hay un dicho en nuestra Centroamérica, también mexicano creo, que dice: Dios tarda, a ver si se acuerdan, Dios tarda pero no olvida, y tarde o temprano te cobrará la factura. Ellos creen ser dioses, se les olvida que no son dioses, porque solo existe un solo Dios todopoderoso por encima de todo, el dador de la vida. Y ese Dios le va a cobrar la factura. ¿Y se la cobra dónde? En la gran tribulación. Si esta pandemia tiene que ver con esos demonios, por supuesto también el infierno, pero si esta pandemia tiene que ver con esos demonios,
¿Por qué? ¿Qué es el sometimiento que nos tiene a todos, nos tienen aterrorizados, espantados con esta pandemia? Y entonces a todititititito están dándole a entender que la salvación frente a esta pandemia se llama la vacuna. Y ellos están absolutamente convencidos que la vacuna es infalible. Pero como dice un dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Porque la misma vacuna se va a volver insuficiente. ¿Y en qué lugar, en qué momento? Después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, estos demonios, si tienen relación con estos del infierno, imagínate, porque recuerden, hay algo que ustedes no entienden, hermanos, entienden. Los demonios son espíritus y no necesitan espacio. Sé que se pueden meter perfectamente en un virus. Pueden transportarse como el caballo amarillo en un virus. ¿Qué le pasa si de momento salen estos demonios del infierno y encuentran, como cuando usted va al espejo y se ve en la foto, ¡ah, ese soy yo! Y encuentran el coronavirus, el retrato de ellos. Se meten y se voltearán por la similitud de los dolores de cabeza, los dolores de pulmones, los terribles problemas de riñones y en especial las células del corazón. Estamos teniendo cantidad de muertos, de personas que han salido del coronavirus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses y de momento ¡fum, fum! Cuando van los autopsias dice el coronavirus atacó las células del corazón y produce esos coágulos. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Pero ahora el Señor le dice al ángel, ahora le dice el Señor al ángel, ahora dámele a ellos, porque han derramado sangre de mi pueblo, la iglesia, y de mi Kodashim. Eso quiere decir los sacerdotes. Eso identifica a Israel. Después de la iglesia evangélica, el pueblo de Israel es el que más rabinos ha perdido en la historia en esta pandemia. Cantidad de rabinos y judíos ortodoxos que murieron. Los tipos están llenos de la sangre de los profetas, los predicadores del Señor, y de los Kodashim, los sacerdotes, los Kohanim. Ahora dice el Señor, ha llegado el tiempo de cobrarles la factura. Así como derramaron la sangre inocente con dolor de mis siervos y mis sacerdotes judíos, ahora le dice él al ángel, ahora démele a ellos el doble. Miren lo que vamos a ver aquí, el doble. Ay, Dios mío, para los que han sobrevivido al coronavirus. Aquí nos da la imagen del dolor que fue, ese dolor profundo entre el mes de mayo, junio, marzo, abril, mayo, junio, agosto todavía, y en Chile, Argentina, Costa Rica, Honduras, México todavía. Las personas que lo llevan a entubarlo lo aíslan. Generalmente ya no regresan del entubamiento. Mueren solitario, con profunda depresión en su corazón, de no poder ni siquiera tocar la mano de su ser querido. Esa es la mortandad que hemos tenido y seguimos teniendo, porque no ha pasado todavía. Seguimos teniendo. Y esas son las imágenes de dolor.
Una madre, una niña que extraña a su madre o a su padre. Y la venganza del Señor. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, nótese, mira, los dos pueblos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, truenos, voces y un terremoto. Quiere decir, llegará el día en que el Altísimo dice: es tiempo de tomar venganza, ahora es el momento, y desata la ira para ellos. Más te conviene que te conviertas a Cristo, por favor. Conviértete a Jesús, porque si no te convierte vas a quedar allí y te va a caer. Y si en este momento ustedes se leen: no, yo no me contagié, yo no ando con esto, no cante victoria, porque después del arrebatamiento, recuerden que estos demonios que salen del pozo se van a encontrar su fotografía y se te van a meter. Y aquí viene el gran problema. Vamos a ver si tengo el pasaje aquí. Aquí. Ayúdenme a leerlo. Ayúdenme a leerlo en voz alta. A ver, léanlo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Mire, hierba. Ellos no atacan a la hierba, la vegetación, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Nada de biología vegetal. Sino que dice: solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en su frente. Pero no se les permitió que mataran, sino, óigame, no se les permitió que lo mataran. Ay, santo Dios. Termínemelo de leer, y ya le digo, termíneme de leer. Dice que sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Cito las palabras de uno de los doctores muy citado en CNN, que por cierto es hasta inconverso y idólatra, porque ahí aparece con los demonios atrás, que adora. Dice ese doctor famosísimo, citado allí en CNN español, dice: la vacuna, que por ahora es limpia, dice, la idea de nosotros es inmunizar a la persona con una tercera dosis, para, dice, que si en la mutación de este virus llegará un momento, dijo, en que todititos los vacunados se podrán volver a infectar. Pero hay una diferencia. Ellos lo están diciendo como científicos, pero uno lo agarra rápido. Pero ellos dicen: como ya están vacunados, están inmunizados, no se van a poder morir. Me acordé del pasaje eso, después del arrebatamiento. No se van a poder morir. Pero no quiere decir que no se pueden infectar. Eso quiere decir que les va a volver a agarrar los mismos dolores. Pero como ya los demonios encontraron su fotografía, se van a meter dentro una idea, una hipótesis. Entonces el ataque, hable por favor de los hermanitos y de las personas, amigos suyos, que han sobrevivido del virus en forma grosera. Me refiero en forma drástica. Y todos ellos le van a hablar. Yo hablaba a una de las preciosas hermanas que nos preparó una comida deliciosa este mediodía, y nos decía de esos terribles dolores de cabeza, ese cansancio con solo bajar la escalera. El doctor Meléndez me dijo, el doctor, el propio médico me dijo: con solo salir a mi carro ya voy cansado. Solo ellos le pueden contar a usted los dolores profundos en los pulmones, esos riñones y esos piquetes en el corazón.
Ahora imagínense después del arrebatamiento. Hasta ahora que hablan de esa vacuna, entendemos lo que quiso decir el Apocalipsis. Cuando este médico dice, los vacunados, no significa que no se pueden infectar, pero una vez que logremos inventar la tercera dosis, los vamos a inmunizar por completo. Que aunque se infecten, no se podrán morir. Por favor, pónganse de pie. Vuelvo a aclarar por los detractores que estos demonios que estoy hablando del pozo del abismo, y donde estoy hablando también en otro tema para los que quieren ir a buscar en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial, los demonios y el cubreboca, está cortito. Estoy dando testimonio de ese joven de Costa Rica en el 2003 que tuvo la visión sobre los cubrebocas. Debo de aclarar que no estoy diciendo que esos demonios ya fueron sueltos, sino que estamos viendo la similitud de esos demonios de ese pozo del abismo con el impresionante procedimiento de esta pandemia conocida como coronavirus. Y si nosotros estamos y lo hemos vivido ya en carne propia esto, y eso que todavía no ha pasado el rapto, ya estamos teniendo la probadita de lo que va a ser la gran tribulación. Mi hermano, seamos inteligentes. Este no es momento para andar de parranda. Que los cristianos se van de parranda a emborracharse, lo que no hacían antes de esta pandemia, a soltarse con gente impía, a revolcarse. Este no es el momento después de esta pandemia. Si lo haces, Hebreos dice que entonces ya no queda más remedio, sino una horrenda y expectación de juicio. ¿Por qué? Porque si viendo esto como cristiano, en lugar de calentarte, te volviste en el camino de la depravación, entonces no hay nada más que hacer por ti. Y si esto se está dando, yo quiero hablar con las personas que no han recibido a Jesús. Ustedes hoy más que nunca necesitan entregar su corazón a Jesús, para que el Espíritu Santo tome control de ustedes y los selle con el sello del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Los convierta en propiedad del Señor. Y de esa manera nos iríamos en el rapto de la iglesia. En estos momentos, estas son las imágenes reales. El virus, ahí está la prueba, se va a volver más mortal. Ya se volvió más mortal y más contagioso. Pero nosotros no estamos esperando a ese virus. Nosotros estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores.